El Plan de Iguala, también conocido como el Plan de las Tres Garantías, fue un documento importante de carácter político que fue expuesto y proclamado por el militar Agustín de Iturbide en el año 1821, específicamente el 24 de febrero en la ciudad de Iguala. Los principales objetivos del Plan de Iguala eran establecer la independencia de México, sostener el régimen de la monarquía e imponer una religión católica como religión única. Los tratados de Córdoba fueron los primeros manuscritos legales por medio del cual se pronunció públicamente la independencia de México. Fue aprobado por Agustín de Iturbide, quien formaba parte del Ejército de las Tres Garantías por parte de México. El centralismo y el federalismo fueron los dos sistemas políticos de gobierno que lucharon en México por prevalecer uno sobre otro durante años. La definición de federalismo nos dice que en este sistema político el poder se centra en la unión de los estados que lo comprenden, cada uno de ellos con igualdad de libertades y obligaciones. Al centralismo se le puede definir como la concentración del poder en una sola figura o entidad política, siendo ésta la encargada de tomar las decisiones que esos integrantes deben acatar. El primer imperio mexicano se dio después de la firma de los Tratados de Córdoba en 1821, hasta la proclamación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. Se trataba en el que Agustín de Iturbide tomaba todo el poder de México. El Plan de Veracruz fue un acuerdo proclamado por Antonio López de Santa Anna en México el 2 de diciembre de 1822. La proclamación decía que México había elegido un gobierno representativo a través de un congreso que había sido disuelto por Iturbide. El objetivo de su proclama era restituir una asamblea representativa de la nación. Se respetarían los principios del Plan de Iguala y se consideraría reo de esa nación a quien atentase contra sus principios. El Plan de Casamata fue proclamado el 1 de febrero de 1823 por Antonio López de Santa Anna en un depósito de pólvora llamado Casamata, ubicado en las afueras de la ciudad de Veracruz, al que posteriormente se le unirían Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y jefes del ejército imperial. Tenía la intención de reinstalar el Congreso y declarar nulo el imperio y el desconocimiento de Iturbide como emperador. Cambió así este documento a la forma del Estado mexicano de monarquía a república y provocó la ascensión del poder a un triunvirato formado de Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, lo que convirtió a este último en el primer presidente. La Primera República Española fue el régimen político vigente en España antes de su proclamación por las Cortes el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio comienzo a la restauración de la monarquía borbónica. La República Centralista es el periodo de la historia de México en el que el Estado estuvo organizado bajo un régimen político unitario. El régimen centralista fue establecido formalmente el 30 de diciembre de 1836 con la promulgación de las 7 leyes. Duró casi 11 años. El 22 de agosto de 1846 el presidente interino de José Mariano Salas expidió el decreto que restauró la vigencia de la Constitución de 1824. Y con esto regresó el federalismo. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Oficiales de Antonio López de Santa Anna decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario francés de apellido Remontel. Gozaron, destrozaron cosas y sobre todo comieron buena parte de los pasteles producidos por la casa. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano una indemnización de 60,000 pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. Fue así como comenzó la Guerra de los Pasteles. La intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que enfrentaron México y Estados Unidos entre los años de 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila y Texas. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, al final de la Guerra de la Intervención Norteamericana, estableció que México cediera a los norteamericanos casi la mitad de su territorio. Como compensación, los Estados Unidos pagó $15 millones por daños al territorio mexicano durante la Segunda Guerra.